Bien. Bueno, son y 35, así que vamos a alargar. Nos tocaba ver a nosotros método de nodos, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar en eso entonces. Tenemos ese ejercicio que lo saqué del trabajo práctico. No recuerdo si este ya lo hicimos, pero vamos a ver, nos sirve de todas maneras. Había una serie de pasos que teníamos que seguir para el método de nodos, ¿sí? Yo espero que ya los tengan todos a mano. Lo primero que hacíamos era identificar estos nodos, ¿verdad? Fíjense que voy a tener acá arriba un nodo y acá otro nodo, ¿verdad? Y acá voy a tener un nodo bien grande, pero que bueno, ya el ejercicio mismo ya me lo está dando como nodo de referencia. ¿Ven? O sea que a este nodo yo sé que vale 0 voltios, ¿verdad? Y a este nodo le voy a poner un voltaje V1 y a este nodo un voltaje V2. ¿Sí? Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Ahí estamos todos. Bueno. Lo que yo tengo que hacer ahora es empezar a dibujar las corrientes. Vamos a ver. Tengo. Sí. ¿El de abajo es B3 o No, es 2? 0 voltios porque mi nodo de referencia es la masa. Entonces no le pongo un voltaje porque es 0. Ah, Acuérdate ok, que en el ok. método de nodos siempre va a haber uno que va a ser 0. Ah, ok, perdón. Generalmente te conviene elegir como referencia el nodo más grande, digamos, el que tenga más raíz, más ramas, ¿sí? Bien, acá vemos que tengo una corriente entrante y habíamos dicho que esto lo consideramos saliente, esto lo consideramos saliente, ¿verdad? Y esto lo consideramos saliente, ¿sí o no? Siempre que no teníamos el valor lo considerábamos saliente, ¿sí? Bien. ¿Y yo ahora qué tenía que hacer? Aplicar LSK, ley de las corrientes de nodos, en mi primer nodo. Por ejemplo, en el nodo B1, ¿sí? Para ese nodo B1, ¿qué corriente está entrando? Y 1. Y 1, que es la fuente, ¿verdad? O sea, está entrando 5 amperes. No está entrando ninguna otra. Entonces ahora le vamos a dibujar las salientes. Y las salientes van a ser la corriente que pasa por R1, ¿verdad? Si le ponemos nombre, este puede llamarse I2, I3, I4. ¿No ven? Entonces, ¿qué me queda para I2? Es la tensión de R1 dividido R1, ¿verdad? Por ley de Ohm, ¿sí o no? La corriente I2, ¿sí? Que está en R1 va a ser la tensión que hay en R1 dividido el valor de R1, ¿sí? La que hay en R3, ¿quién será? La tensión de R3 dividido R3. Y la I4 será la tensión de R4 dividido R4, ¿verdad? Ahora el truco estaba en quién era BR1, BR3 y BR4. Porque habíamos dicho que si yo tenía una resistencia y este valor era A y este valor era B, yo decía que la tensión en esa resistencia era la tensión en A menos la tensión en B. ¿Se acuerdan? Entonces, siguiendo ese concepto, fijémonos que R1, este es mi R1, acá abajo está conectado a masa, que vale 0 voltios. Y acá arriba está conectado a B1, ¿sí o no?
Entonces la tensión en R1 va a ser la tensión B1 menos la tensión en la masa, que es 0 voltios. O sea que la tensión en R1, ¿cuánto va a ser? B1, ¿verdad? Esta era mi teoría. Yo lo que hacía con esto era ahora reemplazarlo en la ecuación. Entonces me iba quedando 5 amperes igual a BR1. De otra manera, nosotros habíamos dicho, la tensión en R1 es B1 menos 0. La tensión en R3 es B1 menos 0. Y la tensión en R4 es B1 menos B2, ¿no es cierto? Siempre un extremo menos el otro, ¿sí o no? Siguiendo eso, entonces yo acá voy a tener B1 como tensión de R1 menos 0, me queda B1, dividido 2, que vale R1, más BR3, que va a ser B1 menos 0, que me queda B1, sobre 5, que es lo que vale R3, y luego para R4 sí me queda más B1 menos B2 sobre R4, que vale 2, ¿sí? Este era lo que yo tenía. Ahora, ¿qué puedo trabajar? El 2 este lo puedo distribuir para acá y para acá. Entonces acá me queda 5 igual a B1 sobre 2 más B1 sobre 5 más B1 sobre 2 menos, porque este es negativo, B2 sobre 2. Me queda esta ecuación, ¿sí? Y de acá, estos, yo los puedo agrupar. ¿Por qué los puedo agrupar? Porque todos tienen B1, ¿ve? B1, 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 ¿sí? Habíamos dicho que B1 sobre 2 era lo mismo que decir un medio. B1 sobre 5 era lo mismo que decir un quinto. Y B1 sobre 2 era lo mismo que decir un medio, ¿no es cierto? Entonces, si eso lo sumamos, yo lo voy a sumar acá en la calculadora. Recuerden que eso lo pueden hacer directamente en la calculadora. Me queda que esto equivale a 6 quintos, ¿sí? Entonces, ¿qué me está quedando? 5 igual a 6 quintos de B1 menos un medio, que es este, de B2. Y acá me queda armada la primera ecuación. A esto ya no le puedo hacer nada. Entonces esto es mi ecuación 1, ¿sí? Y no le puedo hacer más nada a esa ecuación. ¿Qué tengo que hacer ahora? Trabajar con mi ecuación 2. ¿Hasta acá hay dudas? ¿Podría explicar de nuevo ese método? Fíjate, vos tenés que, vamos desde el principio. Identificamos los nodos. Aquí tenemos 3 nodos. Este de arriba, que yo le puse de nombre B1. Este de la Sí. derecha, que le puse de nombre B2. Y el de abajo, que ya el ejercicio me decía que era masa por el símbolo, o sea que vale 0. ¿Sí? Y luego tengo que hacer ley de las corrientes de Kirchhoff en cada nodo. Vamos a comenzar con el nodo B1. Está entrando 5 amperes al nodo B1. ¿Sí? Y están saliendo I2, I3 y 4. Entonces tiene que cumplir ahí la primera ley de Kirchhoff, que dice que si entra en esta corriente, tiene que salir, que tiene que ser igual a la suma de las 3 que salen. I2 más I3 más I4. El I2, que está aquí, yo lo voy a escribir como BR1 sobre R1. El I3 lo voy a escribir como BR3 sobre R3 por ley de Ohm. Lo mismo con R4. Y ahora voy reemplazando estas tensiones. La tensión de R1 va a ser la tensión en el extremo de arriba, o sea B1, menos la tensión en el extremo de abajo, o sea 0. B1 menos 0 me queda B1, que es lo que hice acá. Entonces voy reemplazando este BR1, lo reemplazo por B1. El BR3 por B1.
¿Ves? Porque sigue estando conectado a B1 acá arriba. ¿Sí? El único que cambia es el R4. Porque ahí estoy entre B1 y B2. Entonces me queda B1 menos B2. ¿Sí? Dividido cada uno su respectiva resistencia. Acá el 2 lo distribuyo para el B1, para el B2. Entonces me queda B1 sobre 2 menos B2 sobre 2. ¿Sí? Todos estos términos tienen B1. Entonces los puedo agrupar. Como no tienen numerador, recuerden que el numerador es 1, ¿ven? 1, 1, 1. Entonces tengo un medio de B1 más un quinto de B1 más un medio de B1. O sea, tengo que sumar los números que acompañan a la variable B1. Un medio más un quinto más un medio. Esto lo sumo y me da 6 quintos. Quiere decir que la suma de estos tres términos me da 6 quintos de B1. Y este me queda como está, menos un medio de B2, no le hago nada. Y ahí termino mi primera ecuación. Ahora tengo que ir a la segunda ecuación. Voy a poner para no hacer tanto mamarracho. Lo mismo, ¿no es cierto? Habíamos seleccionado aquí nuestro B1, aquí nuestro B2 y aquí habíamos dicho que era 0 voltios porque era masa. ¿Sí? Ahora tengo que analizar B2. Para B2 hay menos corriente, fíjense. Está esta que está subiendo, está entrando. Acá hay una que está saliendo. Y acá hay otra que está saliendo. ¿Sí? A esta se llama I2. Esta le podemos poner I3 y esta le podemos poner I4. ¿Sí? Si yo hago lo mismo, hago ahora el SK en B2, tengo que I2 tiene que ser I3 más I4. Entonces hago lo mismo que antes, empiezo a reemplazar. I2 vale 3. Ya me lo dan de dato, es la fuente. ¿Sí? I3 vale lo mismo, B2 menos 0. Porque son los extremos que hay entre las resistencias. Dividido el valor de R2, que vale 4 ohmios. ¿Ven? Más I4, que vale B2 menos B1, sobre 2. Este 0 se me va, es lo mismo que no esté, porque restarle 0 no tiene sentido. Y este 2 lo distribuyo. Estoy repitiendo el procedimiento que hice arriba, nada más que ahora para el otro nodo. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 3 igual a B2 sobre 4 más B2 sobre 2 menos B1 sobre 2. Es lo que me quedó de distribuir esto. B2 sobre 2 menos B1 sobre 2. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Estos dos términos tienen B2. Este es un cuarto y este es un medio. Entonces hago un cuarto más un medio. Esto me queda 3 cuartos. Sí, profe. ¿Sí, no? Sí, 3 cuartos. Entonces esto me queda, lo sumo, me queda 3 cuartos de B2 menos un medio de B1. Y esto que tengo acá es mi ecuación 2. Pues ya no la puedo resolver. Ya tengo dos ecuaciones, ¿qué hago? Armo un sistema, ¿no es cierto? Tengo acá la ecuación 1, acá la ecuación 2. Entonces armo un sistemita. Armo mi sistemita, que va a ser 2 por 2. Y aquí era igual el sistemita, ¿ves? Veamos este. Ahí lo voy a copiar, después ya lo muevo. Me queda 6 quintos de B1 menos un medio de B2 igual a 5. Y este era menos un medio de B1 más 3 cuartos de B2 igual a 3 era. Igual a 3. Bien. Este es mi sistema.
Ese tengo que resolver en un sistema 2×2 donde mis incógnitas son B1 y B2. ¿Sí? Los sistemas 2×2 se resuelven por el método que ustedes prefieran. Igualación, sustitución, determinante, suma y resta, Gauss, Jordan, gráfico, lo que a ustedes se les dé la gana. ¿Sí? Bien. Podemos usar cualquiera, como les dije. Entonces, yo creo que los más sencillos son igualación o sustitución. Vamos a usar igualación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a despejar B1 de aquí. Para despejar B1, este término que está restando, ¿cómo va a pasar? Sumando. Me queda 6/5 de B1 igual. Y acá me queda el 5, que ya lo tenía. Y este término, ahora que está sumando, 1/2 de B2. Y ahora este 6/5 está multiplicando. Entonces pasa Dividiendo. Entonces acá me queda B1 es 5 más 1/2 de B2. Todo esto dividido 6/5. ¿No es cierto? ¿Qué, mi amor? Bueno, anda a jugar un ratito, después ya estoy con vos. ¿Sí? ¿Después vamos a ir? Anda a jugar. Acá, ¿qué puedo hacer? Es más, este si quieren lo pueden dejar así, miren, para que sea más fácil. Dividido 6/5, ¿verdad? Lo voy a expresar así. Y a este también. Bueno, de acá también hay que despejar B1. Entonces, este que está sumando pasa restando, ¿no es cierto? Menos 1/2 de B1 igual a 3, que es lo que ya tenía, menos 3/4 de B2. Y ahora B1 tendrá que ser 3 menos 3/4 de B2. Todo esto dividido menos 1/2, ¿verdad? Y ya está. Miren, ya tengo despejado B1, tengo despejado B1. Entonces el método de igualación que dice iguale B1 a B1. O sea, me queda 5 más 1/2 de B2 dividido 6/5. Este es el primer B1. Tiene que ser igual al otro B1. 3 menos 3/4 de B2 sobre menos 1/2. ¿Verdad? Y esto tengo que resolver la ecuación. ¿Qué puedo hacer? Este 6/5 que está dividiendo, lo llevo multiplicando. Y este 1/2 que está dividiendo, lo llevo multiplicando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 1/2 por todo lo que tengo acá. 5 más 1/2 de B2. Y del otro lado, ¿qué me queda? Lo que ya tenía, 3 menos 3/4 de B2 multiplicado al este denominador, 6/5. Y acá es más fácil porque ahora puedo distribuir. Distribuyo y distribuyo. Acá vamos a esa calculadora. Bueno, voy trabajando acá y fíjense. Menos por más, menos. Menos. 1/2 por 5, 5/2, ¿no es cierto? Menos por más, menos. 1/2 por 1/2, 1/4. ¿Sí? Y como este tiene B2, este tiene B2. ¿Está? Y acá hago lo mismo. Más por más, más. 3 por 6/5. 3 por 6 son 18. 18/5. Menos por más, menos. 3/4 por 6/5. Esto es 3 por 6, 18. 4 por 5, 20. 18 20avos. Y acá le puedo sacar 10 y 9, ¿no es cierto? La mitad y la mitad. ¿Sí o no? 9 décimos. Como este tiene B2, este tiene B2. ¿Eh? Yo sé que a ustedes no les gusta trabajar en fracciones. Bueno, lo podemos pasar a decimal, no hay problema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto es en decimal 5/2? 2,5.
Entonces acá me queda. Solamente lo estoy pasando a decimal ahora, ¿sí? Me queda menos 2,5. ¿Está? ¿Un cuarto cuánto es? 0,25. 0,25. 0,25 y este tenía B2. Entonces este tiene B2. ¿Sí? 18 quintos ¿cuánto es? Debe ser 3,6. 3, 6. periódico. No, clavado, profe. Clavado. Ok. 3,6. Menos 9 sobre 10 ¿cuánto es? 0,9. Y este tiene B2, ¿verdad? Acá lo único que hice fue pasar de fracción a decimal, ¿sí? Porque yo sé que a usted no le gusta trabajar con fracción. Este paso no es necesario. El que trabaja con fracción sigue laburando, nada más, ¿sí? Bueno, ¿y acá qué tengo que hacer ahora? Juntar los que tienen B2 de un lado y los que no tienen B2 del otro lado, ¿verdad? Entonces, este que tiene B2 me lo voy a llevar. Está restando, ¿cómo va a pasar? Sumando. Y este menos 2,5 que no tiene B2 me lo voy a llevar para allá. ¿Cómo va a pasar? Sumando, ¿no es cierto? Entonces ahora me queda menos 0,25, que es este, ¿sí? De B2. Ahora este que pasó sumando. Más 0,9 de B2 igual a 3,6 más 2,5. ¿Sí? Y bueno, esto se resuelve. Menos 0,25 más 0,9, ¿cuánto da? 0,75. ¿Cuánto? 0,75. No, 65. A ver, 35. 55. 65. Claro, 0,65 789, sí. De B2, ¿no es cierto? Porque los dos tienen B2. Guarda con eso. Aquí. Este tiene B2, este tiene B2, entonces este tiene que tener B2, ¿sí? Y 3,6 más 2,5. 6,1. 6,1. ¿Ven que mejor en fracción? Son números feos con decimal. Bueno, continúo aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este número está multiplicando, entonces me lo llevo Dividiendo. y ya me queda B1. B1 es entonces 6,1 dividido 0,65. ¿Cuánto da eso? 9,38. 9,38. Listo. Encontré B1. Y, profe, ¿cómo serían en fracciones? Y bueno, hay que seguir operando en fracción. O sea, es hacer lo mismo que esto, nada más que con la fracción. ¿Me entiendes, no? Este menos quinto medio te lo lleva para allá. Este menos 9 décimos te lo trae para acá. Pero bueno, o sea, es lo mismo, ¿no? Voy pasando, sumo, resto y después divido. Igual va a llegar al mismo resultado. Nada más que esto lo ibas a llegar en fracción, digamos. Si usan la calculadora, es lo mismo, porque la calculadora hace el esfuerzo. Ustedes no calculan nada. Bueno, tengo B1. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, no, B1 no, B2. Ya me parecía raro. B2, 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 B2. Estamos calculando B2. Acá es B2. Ya me parecía. Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Yo tengo dos ecuaciones para B1, miren. ¿Ven o no? Y puedo reemplazar en cualquiera de esas. Entonces, yo puedo tomar la que yo quiera. Tomemos esta que tiene más positivo, ¿vieron? Entonces yo Sí. digo, entonces B1. Voy a anotar acá. B1 tiene que ser 5 más un medio de B2, todo sobre 6 quintos. Esa ecuación la saqué de acá arribita, ¿ven? ¿Sí? Es la misma, ¿está? La copio para poder verla nada más. Ahora me vengo acá. Y digo, bueno, yo ya conozco B2. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese B2? Lo reemplazo en este B2 de aquí, ¿ve? Entonces digo, entonces B1 tendrá que ser 5 más un medio. Un medio, ¿cuánto es? 0,5, ¿verdad? Sí. Por B2. Pero B2 yo ya sé cuánto vale, que es este. No es B1, es B2. ¿Sí? Este es 9,38, ¿verdad?
Y todo esto dio 6,5. ¿Cuánto es 6,5? 1,2. ¿Vieron? Y resuelvo esto. Así ya encuentro B1. Me queda 8,075. ¿Así les quedó? Sí, profe. Y este de acá sí es B1. Este de acá era B2. ¿Está? Ya tengo B1, ya tengo B2, ya terminé de aplicar el método de nodos. ¿Ya está? De ahí hay que ver qué me pide el ejercicio. Porque yo ya conozco estas tensiones. Miren. Ya conozco B1, ya conozco B2. Ya puedo averiguar todas las corrientes. Miren. Lo voy a poner de vuelta a la imagen. ¿Sí? Pues ya tenemos B1, ya tenemos B2. Les voy a mostrar cómo hay que hacer ahora. ¿Sí? Miren. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Se ve, ¿no? Bien. ¿Por qué le digo que ya podemos sacar lo que nosotros queramos? Porque este punto era B1. Y este punto era B2, ¿verdad? Y este punto era 0 voltio, era masa. Entonces, supongamos que yo quiero la tensión de R1. ¿Sí? Voy a empezar a sacar todas las corrientes del circuito. Yo ya tengo la de la fuente, entonces vamos a hacer en R1. La corriente en R1, ¿a qué era igual? Corriente en R1, pónganle el nombre que quieran, era igual a B1 sobre 2. Y yo ya sé cuánto vale B1. Entonces esto es 8,075 dividido 2. Esto es 4,0375 amperes. Ya encontré la corriente de R1. Ahora vamos con la corriente de R3. En R3 tengo B1, pero esta vez dividido 5 ohmios, que es la resistencia de R3, ¿la ven? ¿Sí o no? Sí. Entonces esto me queda lo mismo, 8,075, pero esta vez dividido 5. Y esto me queda 1,615 amperes. Si quiero saber la de R2, que es la última resistencia, la corriente en R2, me va a quedar esta está conectada a B2, entonces va a ser B2 sobre 4 ohmios, que es lo que vale la resistencia. Y bueno, B2 vale 9,38, ¿así era? Sí. 9,38 dividido 4. 2,345. Exactamente. 2,345 amperes. Y por último la de R4, que es la que está entre los dos nodos. La corriente que hay en R4, ahora vamos a ver si da positiva o negativa. Vamos a suponer que es B1 menos B2 sobre 2, que es lo que vale la resistencia. Y bueno, es 9,38 menos 8,075 sobre 2. $0,6525. Y da positivo, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer 0,65, ¿sí? Y da positivo, eso es lo importante. Entonces, si yo ahora me pongo a dibujar las corrientes, ¿qué voy a tener? Tengo una por acá, que se llama I1 por la fuente, ¿verdad? Después tengo la de R1, le pongamos nombre. Supongamos que se va a llamar I2, que es saliente. Por acá tiene I2, ¿sí? La de R3, le llamemos I3. Viene por acá. La de R2, le llamemos I4, es la que viene por acá.
Y este IR4 le llamemos I5. Y fíjense, como yo supuse que iba de B1 a B2 y me dio positivo, quiere decir que efectivamente va así. Y se llama I5. Y ya tengo todo el circuito hecho de ahí. Ya tengo el valor de todas las corrientes del circuito. Ahí Profe, terminé una mi método. pregunta. Sí, En caso de que alguna corriente haya dado negativo, ¿tendría que mirar para otra parte? claro, porque fíjate que todas están como nosotros le hemos supuesto al principio. Ponele que acá, esta es la que generalmente te puede dar negativa. Las otras casi nunca dan negativa. Pero puede pasar también, ¿no? Que B1 te haya dado un valor negativo. Que B1 valga menos 5 voltios, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que I2, en vez de ir desde el nodo hasta masa, va desde masa hacia el nodo. ¿Me entienden? Y si este B1 menos B2 te daba negativo, quiere decir que la corriente en vez de ir desde B1 hasta B2, va desde B2 hasta B1. O sea, en el sentido contrario. Pero el valor numérico va a ser el mismo. Perfecto, profe. Gracias. ¿Hay alguna duda, chicos, del método? Fíjense que es más matemática que otra cosa. El método es facilito. En realidad el método de nodos termina acá. A partir de acá es todo matemática. ¿No es cierto? Es resolver el sistema, digamos. ¿Qué tan complejo va a ser? Y depende del sistema que nos quede. Hay numeritos que son un poco más complejos que otros, pero con la calculadora al lado no deberíamos tener problema con ninguno. Porque tenemos la calculadora. Profe, Sí. es más fácil pero más largo. Depende, ¿no? Porque vos fíjate que, por ejemplo, si vos lo querés hacer por malla, tenés 1, 2, 3, 4 mallas, ¿no? O sea que si vos esto lo quisieras hacer por malla, tendrías que haber resuelto un sistema de 4x4. En cambio, con Node estás haciendo un sistema 2x2. Por eso todo depende del circuito. Generalmente cuando hay fuente de corriente, me conviene hacer nodos. Sí. Y cuando hay fuente de tensión, me conviene hacer mallas. ¿Sí? De todos modos, yo en el examen le voy a decir, hagan malla o hagan nodo. Así no tienen que pensar cuál usar. ¿Hay alguna otra duda? No, profe. No. Bueno, nosotros no hemos visto conversión de fuente, pero eso es algo que nos ayuda también en estos circuitos. Pero bueno, no hemos llegado a ver ese tema, así que ya vemos. Si hacemos un taller virtual en enero, los invito para que veamos los temas que faltan. Bueno, si no hay más dudas, fíjense que el circuito original, quedó mucho cálculo, ya está resuelto, ¿sí? Ya tengo todo. ¿Cómo verifico si todo esto está bien? Hay una manera larga y una manera corta. La manera larga es calcular la potencia en todo el circuito. Y la manera corta es simularlo en Proto o en alguno de esos y fijarte que te dé los mismos números. Así de fácil. Lo simulan en Proto, que creo que es el del celular. Creo que así se llamaba, yo se los pasé, la aplicación, ¿se acuerdan? Arman el circuito, le ponen así las cositas y le cliquean con el dedo, por ejemplo, en R1 y le va a decir corriente R1 tanto. Y bueno, tiene que coincidir. A nosotros nos dio 4,0375. Tiene que dar el mismo número o muy parecido. Eso pueden hacer para verificar si los trabajos que ustedes han hecho están bien. ¿Sí? Así que bueno, si no hay más dudas. Bueno, eso sería todo entonces, chicos, por la clase de hoy.